20 años han pasado de esas imágenes del 11S, de la debacle terrorista a la que Washington respondió con la guerra contra el terror. Al mes invadieron Afganistán, donde hoy, después de la retirada de tropas estadounidenses, los talibanes recuperan el mando. Su vuelta al poder es el fracaso de la democracia que Estados Unidos intentó cimentar en Oriente Medio. Buenas tardes. El 11 de septiembre de 2001 arrancó la vida a casi 3.000 personas en Estados Unidos solo en esa masacre, porque a la caída de las Torres Gemelas como símbolo le han seguido cientos de miles de muertes derramadas sobre el ajedrez de la política internacional. Las guerras de Irak, Afganistán. En 2 décadas, 900.000 personas han muerto en esos conflictos, la mayoría civiles. Una de las víctimas de aquel 11S fue un burgalés natural de Moncalvillo de la Sierra. Edelmiro Abad tenía 54 años y era ejecutivo. Trabajaba en una de las Torres Gemelas en el momento del fatídico atentado. Hoy su pueblo lo recuerda con un cariño especial. Hoy se recuerda con solemnidad el peor atentado ocurrido en suelo estadounidense, en el que 4 aviones se usaron como arma de destrucción masiva en Pensilvania, en el Pentágono y en Nueva York. Esta es la señal en directo de la zona cero, donde se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas que perdieron su vida por culpa del terrorismo, el que hace 20 años se consolidaba como una amenaza global. Ya hay fecha para retomar la actividad presencial en los centros de salud y en los consultorios rurales. Va a ser la próxima semana. Jorge Francés. Con este cambio de nivel se volverá a la atención presencial en los consultorios de la comunidad a partir del próximo martes. Así se lo ha comunicado la consejera de Sanidad en una reunión mantenida este viernes con los gerentes de atención primaria y hospitalaria. Se va a recuperar esa presencialidad en los consultorios atendiendo a la normativa de frecuentación de 1991 que establece los días de apertura de esos consultorios según la población. Sanidad cumple así con la orden dada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Las cifras de delitos de odio van en aumento, un 10% más si lo comparamos con cifras de 2019. Xenofobia, agresiones a personas con discapacidad y homofobia son las más frecuentes. Asociaciones trabajan arropando a las víctimas. Nadie te dice abiertamente, ¿no?, que no entres porque tienes una discapacidad intelectual, pero sí que nos lo encontramos a veces. Muchísima gente a lo mejor no sabía que ellos tienen derecho a denunciar. El teléfono de La Esperanza recibe miles de llamadas cada año. Es un refugio para las personas que están viviendo un momento de crisis vital y que necesitan oídos. Quienes están al otro lado de la línea son voluntarios que reciben formación para escuchar las preocupaciones de quienes les llaman. Solo en Salamanca han recibido 2.700 llamadas al año. Para poder atender al teléfono y para poder escuchar a las personas que están tristes, que lo necesitan, que no tienen razones para vivir, primero tienes que haberte conocido tú y habernos formado nosotros mismos. Tras el cierre de la planta térmica de Velilla del Río Carrión, en Palencia, un grupo de vecinos busca alternativas para mantener y dar uso a la chimenea y torre de refrigeración. Sobre la mesa, una de las alternativas planteadas es la construcción de un balneario y un nuevo hotel, con la que dicen crearían empleo en el pueblo. Tras este pequeño anticipo otoñal de 3 días, el fin de semana va a ser más veraniego. Las nubes se van a ir apartando y subirán las temperaturas. Aprovechen porque la próxima semana vuelven las lluvias.
Esta gran bandera de Estados Unidos se ha desplegado sobre el Pentágono, uno de los objetivos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Uno de los aviones secuestrados por Al-Qaeda se estrelló en ese lugar y mató a 184 personas. Estados Unidos amanece recordando el 20º aniversario de su mayor ataque terrorista. A estas horas, hace 20 años, se producían esos ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estas que ven son imágenes en directo de la Gran Manzana, donde está a punto de comenzar el homenaje a las más de 2.600 personas que murieron en el atentado a los rascacielos. Lo harán con unos minutos de silencio que se van a repetir en Virginia y en Pensilvania, donde se estrellaron los otros dos aviones. Joe Biden pide al país que recupere la unidad que demostró tras los ataques. Aprendimos que la unidad es lo único que jamás debe romperse. La unidad es lo que nos hace ser lo que somos, lo mejor de Estados Unidos. Para mí, esa es la lección principal del 11 de septiembre. Cuando somos más vulnerables en el tira y afloja de todo lo que nos hace humanos y en la batalla por el alma de América, la unidad es nuestra mayor fortaleza. Hace 20 años, a estas horas, el mundo contemplaba atónito las imágenes que marcaban el inicio de siglo. Varios terroristas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. Estrellaron 2 contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro en la sede del Pentágono. El cuarto cayó en Pensilvania tras rebelarse los pasajeros contra los secuestradores. Los atentados del 11S dejaron 3.000 muertos, más de 25.000 heridos y la sensación de vulnerabilidad de Occidente ante el nuevo terrorismo global. A partir de septiembre de 2001, la defensa comienza lejos de las fronteras nacionales. La narrativa era que la libertad de Estados Unidos dependía de la libertad de otros, porque los estados represivos producían los terroristas. Así se emprendieron las guerras de Afganistán e Irak. 20 años después, Osama Bin Laden y los miembros de la antigua cúpula de Al-Qaeda están muertos. Pero este grupo terrorista es hoy más numeroso, con 5 ramas, a las que hay que sumar al Estado Islámico. Que la guerra global contra el terrorismo, del modo en que se ha conducido, ha sido contraproducente y en sí misma ha causado la persistencia y el incremento del fenómeno del yihadismo global. En Europa lo hemos sufrido con los atentados de Al-Qaeda en Madrid y Londres y los del Estado Islámico en Barcelona, Berlín o varias ciudades francesas. Lo que hemos visto en Europa occidental es que se ha producido una movilización yihadista sin precedentes. La quinta parte de los combatientes del Estado Islámico en Siria e Irak procedían de Europa occidental. 2 décadas después vemos a milicianos talibanes patrullando por las calles de Kabul, una imagen que certifica su victoria sobre Estados Unidos. No hicieron nada, no podían ganar. Los talibanes han vuelto y si hacen algo mejor, estará bien. Los estadounidenses han abandonado Afganistán. Desde que vinieron no ha habido más que destrucción. Ahora no hay asesinatos, hay más seguridad, pero no hay trabajo. Es la opinión de los que se atreven a hablar en la capital de Afganistán, mientras su aeropuerto recupera algo de actividad, aunque de apenas 3 vuelos en 3 días. Este aeródromo se ha convertido en el símbolo de un cambio en la geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos no se metería en una guerra de esas características, primero porque Estados Unidos está en repliegue constante desde Obama, y segundo porque sería muy difícil venderle a la opinión pública estadounidense. La percepción norteamericana sobre estas operaciones ha cambiado tras las muertes de 2.400 estadounidenses en esta guerra, que le ha costado a Washington más de 800.000 millones de dólares y que ha terminado dejando a los talibanes de nuevo en el poder. Los fundamentalistas vuelven a imponer poco a poco la ley islámica, mientras el país está colapsando económicamente. Hay un grave riesgo de hambruna, con el 93% de los hogares de Afganistán sin acceso a una nutrición adecuada según Naciones Unidas. Un psicólogo segoviano estaba en Nueva York aquel 11 de septiembre con una beca de formación. El destino le dio la oportunidad de ayudar a supervivientes y a familiares de víctimas en una de las carpas que se habilitaron de apoyo psicológico. Una experiencia muy dura, gratificante y difícil de olvidar, dice.
En una catástrofe de dimensiones humanas incalculables como el atentado de las Torres Gemelas, los psicólogos juegan un papel fundamental. Así se hizo el 11S en Grandes Carpas. El segoviano Juan Otero estuvo en una de ellas, escuchando relatos muy duros, como el de una mujer afroamericana. Esa expresión de terror y que contaba que había visto, le había caído una persona que estaba arrojándose desde el edificio. Una ciudad entera del revés, vulnerable y conmocionada. Reinó el caos, la incertidumbre durante muchos días, pero también recuerda la solidaridad. Un clima de hermandad entre la población, de solidaridad y por otro lado pues también mucha preocupación, miedo. 2 décadas después, agradecido por haber podido ayudar. Sientes una gran necesidad, ya no como profesional, sino como persona, de poder hacer algo útil. Por muy grande que sea el suceso, dice Juan, cada afectado necesita vivir e integrar su duelo de forma individual. Uno de los 3 españoles que fallecieron en aquel atentado era burgalés, de Moncalvillo de la Sierra. Sus padres se encontraban en Burgos aquel día. Han pasado 20 años, pero el pueblo sigue recordando con dolor cada 11 de septiembre. Noelia Ordóñez. Edelmiro Abad era natural de este pueblo burgalés, Moncalvillo de la Sierra. 20 años después de aquel fatídico atentado, los vecinos del pueblo lo recuerdan con un cariño especial. Era ejecutivo y se encontraba trabajando en una de las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre. Había venido ese verano a su pueblo a visitar a sus padres y a su hermana. Tenía tan solo 54 años. En esta casa de Moncalvillo de la Sierra, en Burgos, nació Edelmiro Abad. Estudió en las escuelas de la localidad hasta los 7 años, la edad que tenía cuando sus padres se marcharon a vivir a Estados Unidos. En el país americano creció junto a sus 2 hermanas, pero en verano siempre regresaban a Burgos. Edelmiro era ejecutivo y el 11 de septiembre de 2001 estaba trabajando en una de las Torres Gemelas. Su familia no conseguía localizarle. Su cuñado Agustín y su prima Cristina recuerdan con dolor aquel día. Fue un calvario, pero es que para los padres mucho más, porque veían que llega otro avión, que le informamos nosotros, pongamos a los suegros, y diciendo, pues ahora va otro avión hacia la Torre Sur, que es donde trabajaba él. Se caían las torres y sabíamos que trabajaba allí. Saben que Edelmiro consiguió descender más de 60 pisos, pero falleció cuando la torre se vino abajo. Aquel agosto había estado en Burgos visitando a sus padres. Como si habría venido a despedirse de la familia y de su pueblo donde nació. Su pueblo natal le tiene muy presente y 20 años después del atentado, los vecinos recuerdan la alegría que desprendía. Es una persona buenísima. Yo, desde que él faltó, ya no me dan ganas de ir a Nueva York. Muy alegre y bueno, no se puede decir mal de él. Fue uno de los 3 españoles que falleció en el 11S. Tenía 3 hijas y 2 días después iba a cumplir 55 años. Aquella mañana que cambió al mundo entero dejó una huella en Moncalvillo que jamás se borrará. El próximo martes se recuperará la atención presencial en todos los centros de salud y consultorios de la comunidad. La Consejería de Sanidad cumple con la orden dada por el presidente Mañueco. Vuelve la atención presencial con cita previa una vez decaigan las medidas especiales tomadas por la pandemia y se vuelve a nivel 1 de alerta sanitaria. Jorge Francés. Ese nivel 1 de alerta sanitaria da por superada la pandemia y permite volver a la presencialidad en las consultas de todos los consultorios rurales de la comunidad. La consejera de Familia ha trasladado la orden en una reunión mantenida este viernes con los gerentes de atención primaria y hospitalaria y se va a recuperar esa atención presencial según la normativa de frecuentación de 1991 que establece el número de días de consulta atendiendo a la población. Así será una consulta a demanda hasta los 50 habitantes, de un día a la semana hasta los 100 habitantes, 2 días para 200 habitantes y entre 300 y 500 3 días a la semana. A partir de ahí tendrá que haber consultas diarias los días laborables. Sanidad cumple así con la orden dada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Volvemos a un nivel 1, volvemos a un nivel de actividad normal y ahora lo que esperamos es que el señor Tudanca decida sentarse y nos venga a contar cuál es su propuesta.
qué nos tiene que contar, qué propone, cómo va a organizar la asistencia primaria. Pero también tenemos que decirles una cosa, mire, nosotros no podemos aplazar las reformas. Nosotros no vinimos aquí a no hacer nada. Las últimas 24 horas nos dejan en la comunidad 151 positivos nuevos por COVID. Son casi 100 menos que la semana pasada. En cuanto al número de fallecidos, se eleva a 5 personas las que han perdido la vida en los hospitales de nuestra comunidad. Habrá que esperar hasta finales de 2022 para que llegue una vacuna española que podría administrarse por vía nasal. La está desarrollando el CSIC y se basa en un ARN autorreplicante que puede ser muy eficaz contra nuevas cepas. Él es Luis Enjuanes, virólogo de 76 años y puede convertirse en uno de los hombres que pasen a la historia de España. Eso es para los futbolistas, no los científicos. Quiere meter un gol al virus. Junto a él, 16 personas intentan desarrollar un prototipo de vacuna, tanto vía intramuscular como intranasal. La protección sería esterilizante, como se dice, lo que implica que cuando estás inmunizado con una sola dosis, como hacemos nosotros, pues si te ataca el virus, lo rechazas y no le das la oportunidad de que se reproduzca en tu organismo, ¿no? Ahora en laboratorios. Estamos en la fase de hacer los ensayos en ratoncitos transgénicos humanizados, donde lo estamos evaluando. Si todo va bien, ya pasaremos, ya también hemos comenzado con hámsters, pero con macacos no, eso será hacia finales de año. Deberemos vacunarnos aún así cada año. Todos los años nos tenemos que volver a vacunar por dos razones. Una, porque el virus ha cambiado genéticamente y antigénicamente, lo cual, claro, es muy importante, y otra porque la inmunidad que se induce es de muy baja duración. Bien sea poniendo el brazo por vía intranasal, sería una vacuna muy potente. Toca seguir trabajando y confiar en nuestros científicos. Estas que ven son las calles abarrotadas de Salamanca. Miles de jóvenes han llenado esta madrugada el centro de la capital charra, que en estos días vive sus días grandes de fiestas, coincidiendo con el regreso a las aulas. Los delitos de odio van en escalada. Según los datos del Ministerio del Interior, se han producido 748, aquí ven la cifra, en el primer semestre de 2021, un 10% más que en 2019, excluyendo a 2020 por haber pasado un confinamiento estricto. Xenofobia, discapacidad y homofobia son los 3 delitos de odio más frecuentes en nuestro país. Las que más han aumentado, un 69%, las agresiones físicas o verbales a personas con discapacidad. Crece la homofobia, un 43% en lo que llevamos de año. Y los delitos por xenofobia y racismo bajan un 5%, aunque el año pasado hubo más de 500 agresiones. Hay brigadas especializadas para evitar este tipo de agresiones y asociaciones que prestan ayuda a las víctimas. Hay colectivos en nuestro país que a día de hoy sufren el odio a través de agresiones verbales o físicas. Vete a tu país, ¿qué haces aquí? Que por vuestra culpa no tenemos trabajo, que aquí venís solamente para cobrar ayudas, que aquí venís a quitarnos el trabajo. Ella, junto a otros voluntarios de su asociación, acompañan a personas extranjeras en el duro trance que supone una agresión. Mucha gente no se atreve a denunciar porque tiene miedo, o a lo mejor están en situación irregular, pues no quieren denunciar para no abrir otro expediente. La policía se especializa para luchar contra estos delitos. Temas específicos en los que nos explica es el qué es ese delito y conocerle y detectarle, y otras más guiadas hacia las víctimas para saber cómo tratarlas. Si te encuentras a una víctima, pues que tienes que tener otra forma de comunicarte con ella porque está siendo atacada de su propio ser. Esto es fundamental para personas con discapacidad a las que enfrentarse a estas agresiones les puede parecer todo un problema. Si la policía
no sabe hablar con una persona con discapacidad intelectual, es difícil que una persona con discapacidad intelectual ponga una denuncia. ¿En qué situaciones se dan los delitos de odio contra personas con discapacidad? En el entorno escolar, el bullying hacia personas con discapacidad intelectual es importante cuando ellos hablan de que han sufrido pues, determinados insultos y demás, y luego en espacios de ocio. Otros delitos de odio como la homofobia también se han incrementado en nuestro país. Esta creció un 43% en el primer semestre del año. Un hombre ha tenido que huir desnudo en Valladolid tras sufrir un robo y una paliza en un prostíbulo de la capital. Logró llegar hasta un bar donde pudo contactar allí con la policía. Ana Martínez, de momento hay 4 detenidos. Sí, la operación policial se ha saldado por el momento con la detención de 4 personas a las que se les atribuyen distintos delitos como el de robo con violencia, prostitución, vulneración de la ley de extranjería o tráfico de drogas. Los hechos se habrían producido en este inmueble, en el número 14 del Paseo Hospital Militar de la capital vallisoletana, donde la mayoría de los vecinos son gente mayor. A la administradora del que lleva el grupo, que es una señora parece ser, ya le habían dicho que ahí había algo de eso, que venían hombres, que venían eso. Por lo visto ha salido un hombre que si una madama le quería robar debía estar ahí con alguna prostituta y entonces la debió recriminar y ha salido un tío, le ha pegado y entonces ha salido corriendo desnudo. Y ha corrido por... Una mujer de 90 años ha fallecido ayer en el hospital de Segovia, donde fue trasladada después de que un tractor la atropellase en Nava de la Asunción. También atropelló a la mujer que la cuidaba. Se sigue investigando el caso que tuvo lugar en un paso de peatones. ¿Qué más sabemos? Patricia Martín. En este paso de peatones de la calle Julián Arévalo, en Nava de la Asunción, en torno a las 2 de la tarde de la jornada de ayer, se producía ese atropello de un vehículo agrícola a 2 mujeres que tuvieron que ser atendidas aquí en el lugar de los hechos y trasladadas al Hospital General de Segovia. La más mayor de las 2, de 90 años de edad, fallecía por la tarde. Se da la circunstancia de que esta mujer, muy querida aquí en Nava de la Asunción, estaba perfectamente bien de salud y vivía muy cerquita del punto en el que se produjo el atropello. Según nos han comentado aquí en Nava de la Asunción, está muy cerquita el paso de peatones de un doble stop, con lo que lo más seguro es que por algún motivo el hombre que conducía el vehículo agrícola no las vio. Venía una máquina, una especie de pala que utilizan para cargar basura en las explotaciones de vacas, y antes de hacer el stop, aquí más o menos en torno al paso de cebra, pues había 2 personas cruzando y seguramente no las vio y desgraciadamente pues se las llevó por delante. Una persona muy mayor, de 90 años, que por la tarde tuvimos la desgraciada noticia además de que había fallecido. En Zamora han aparecido restos de 3 gallinas muertas en las inmediaciones del cementerio municipal. Todavía no se sabe si se trata de la celebración de algún ritual. Sara Andrés, ¿qué dice la policía? La Policía Municipal no tiene indicios claros ni de que se trate de un ritual de santería ni de una gamberrada. De momento, de forma oficial, es lo que han contado a Castilla y León Televisión, sobre lo que sí destacan, consideran un hecho puntual y aislado que confían en que no despierte una alarma injustificada e innecesaria. Todo sucedió el jueves a primera hora de la mañana, cuando los operarios del cementerio encontraron aquí, a los pies de esta cruz, que está situada en el exterior del Camposanto, 3 gallinas degolladas colocadas en 3 recipientes de barro y junto a otras 3 botellas de alcohol. Avisaron de inmediato a la policía, que se hizo cargo de la situación y que ha anunciado que intensificará la vigilancia por si pudieran repetirse casos parecidos. La zona, como ven, se limpió de inmediato y aquí no quedan más restos que alguna pluma suelta de lo que se confía quede en mera anécdota. Casi 20 años lleva funcionando el Teléfono de la Esperanza en Salamanca, una ONG que escucha y ayuda a personas en situaciones de crisis. Al otro lado del teléfono y desde el anonimato encuentran una voz amiga. Todos son voluntarios, pero es fundamental que reciban una formación previa. Lidia Bartolomé.
Sí, hasta 30 voluntarios forman parte del teléfono de la Esperanza de Salamanca, pero todos ellos, antes de coger esa primera llamada, han recibido una extensa formación que dura aproximadamente 1 año y medio. Diferentes cursos en el que les enseñan a conocerse a ellos mismos, a buscar soluciones para finalmente poder escuchar y ayudar a los demás. Todos ellos son voluntarios del teléfono de la Esperanza. Su misión es escuchar y ayudar a quien esté al otro lado. La mayoría de las veces personas que atraviesan un mal momento. Por eso es muy importante estar centrado, el estar equilibrado emocionalmente es indispensable, lógicamente, para poder ayudar a otro a llevarlo a ese estado. Y se consigue en parte gracias a una formación previa. Sobre cómo nos encontramos nosotros, en qué momento de nuestra vida nos encontramos y cómo podemos responder a los demás. Una vez listos, saben que vivirán situaciones muy difíciles. Tenemos que tener muy claro por qué cogemos el teléfono, a quién queremos ayudar y que las situaciones son duras y saber si podemos afrontarlas. Porque a este teléfono llaman muchas personas que creen que ya no tienen ningún motivo para vivir. Lo importante es hablar con claridad sobre ese tema, no intentar esconder lo que no hablamos de suicidio, no, es que tú te quieres morir y por qué quieres. Y a pesar de la dureza, siempre intentan sacar el lado positivo. ¿Qué es lo que espera de ti una persona que ya ha decidido suicidarse? Pues también es un reto, ¿no? Y es una oportunidad de crecimiento. Cada año reciben en Salamanca 2.700 llamadas. Esta es la torre de refrigeración de Anllares que caía hace tan solo unos meses. Será el último emblema de la térmica berciana ubicada en el municipio de Páramo del Sil. En Velilla del río Carrión, en Palencia, allí la torre de refrigeración y la chimenea de su planta térmica siguen estando en boca de todo el pueblo pese a no estar en funcionamiento. Esta vez por las alternativas de uso que ofrece un grupo de vecinos, como por ejemplo un balneario. Marta Caña. Sí, la del balneario es una de las más sonadas, pero no la única. En este proyecto figuran alternativas complementarias entre sí, como un centro expositivo, una sala de conferencias, una cafetería-restaurante e incluso un observatorio astronómico. Es una propuesta para muchos arriesgada, pero otros dicen que es una oportunidad de crear empleo en el pueblo. Estaba presente cuando estaba en funcionamiento, pero a día de hoy se sigue colando en las conversaciones sobre el futuro del pueblo. Hablamos de la chimenea y torre de refrigeración de la térmica de Velilla del río Carrión. Yo he nacido con ella, la he visto siempre ahí y me jorobaría un montón que la tiraran. Balneario Fuentes de la Reana. Esta es la primera opción que figura en una propuesta para darle una segunda vida. ¿A qué fin se va a hacer un balneario ahí? ¿De dónde se sacaría el agua y la cosa para calentarlo? Sin embargo, no es la única. Pretenden dividirlo por plantas y crear un centro expositivo, una sala de conferencias, un museo, un solarium o un observatorio astronómico, entre otros. Dicen tantas cosas, ¿vale?, que yo hasta que no lo vea no me lo creo. Si realmente es verdad que da puestos de trabajo, yo lo veo súper bien. Esa es la clave, fomentar el empleo en el pueblo, aunque para algunos esta opción no es viable. Aquí un balneario, no sé. Una oportunidad arriesgada y dicen que no es la primera vez que escuchan alternativas que finalmente no salen adelante. No soy muy optimista, la verdad. Soy pesimista y pienso que al final, como tantos otros proyectos, van a quedar en nada. Y para otros... Tirarlo, porque eso ya no pinta nada, esa torre ahí ya no pinta nada. Eso ya pasó a la historia. Una oportunidad de pasar página. Se complica la extinción del incendio de la Sierra Bermeja de Málaga. Una nube de humo que se había formado en el foco de las llamas se expandía rápidamente y podía contener todavía partículas de fuego. Los servicios de extinción han tenido que retirarse de la zona hasta que ha amainado de madrugada. Este mediodía se han incorporado medios aéreos para luchar contra este incendio que ha arrasado ya más de 3.600 hectáreas. Mucho se habla de estabilidad parlamentaria estos días en la Junta de Castilla y León. Francisco Igea vuelve a incidir en la necesidad de pensar en los ciudadanos y dejarse de estrategias. Recuerda a los políticos que Castilla y León no es un peón y ahonda en sentarse con Por Ávila.
Tenemos intención de recoger el guante que nos ha lanzado por Ávila y sentarnos con ellos a hablar para garantizar la mayoría en el Parlamento y la estabilidad del Gobierno. Creo que es una propuesta responsable, es una propuesta de un partido que apuesta por la estabilidad y que nosotros no podemos desecharla y debemos de escuchar qué es lo que nos tiene que proponer. Cataluña está a las puertas de hacer una cosa que no habíamos conseguido antes, abrir una negociación con el Estado, de gobierno a gobierno, para abordar cómo resolvemos el conflicto. Y lo hacemos con el compromiso de ambas partes de que el resultado de esta negociación cuente con el aval de la ciudadanía de Cataluña a través de una votación. Ese ha sido el mensaje del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, antes de la Diada de Cataluña. Insiste en el referéndum y pide unidad al independentismo ante la mesa de diálogo con Moncloa, aunque los separatistas llegan divididos a esa cita. Se pudo ver anoche con abucheos y gritos de traidor a Oriol Junqueras, también esta mañana de forma más sutil. Esquerra Republicana defiende ese diálogo con el Gobierno central, mientras que sus socios de Junts per Catalunya son escépticos, mientras los socialistas piden apostar por la convivencia. Nos gustaría que esta diada sirviera para que abriéramos un diálogo sincero y honesto entre todos los catalanes, para buscar un consenso que nos permita aprovechar estas oportunidades y estos retos que se nos presentan. Esa mesa de diálogo que quieren extender 2 años, esa mesa de chantaje que ellos llaman de diálogo, va a pasar lo siguiente: la van a liar otra vez. Al margen de los actos oficiales, miembros del colectivo juvenil independentista de Arran han quemado las fotografías del consejero de Economía de la Generalitat y de varios dirigentes de la patronal catalana. Un desajuste en la venta de billetes de tren en León para el trayecto del Albia Gijón-Castellón provocó ayer que más de 200 viajeros no pudieran subir a los vagones por falta de asientos. Fueron derivados en autobuses hasta Valladolid para que pudieran coger el tren allí y bastantes personas perdieron sus vuelos en Barajas. Gaitas de fole hechas con tallos de berza, una guitarra de latas recicladas y una flauta hecha por impresión 3D. Instrumentos y técnicas tan diferentes forman parte de una misma exposición. Se puede disfrutar en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Es un proyecto transfronterizo que pone en valor la música tradicional de Zamora y de Portugal. El patrimonio sonoro inmaterial es el gran protagonista. Es una invitación a escuchar para deleitarnos con los sonidos de antaño y con su evolución, porque la tradición también avanza. La tradición nunca ha estado estática, siempre ha sido dinámica, siempre ha estado sujeta a transformaciones, a apropiaciones de la gente que producía la música. Es una de las conclusiones de este proyecto transfronterizo. Se demuestra, por ejemplo, con el cambio experimentado en los propios instrumentos, de la gaita hecha con tallos de berza a la del maestro Julio Prada. Pero hay más. Una guitarra artesanal que hizo el tío Leiras, otro gran músico, esta vez de Miranda de Douro, construida con materiales reciclados por él mismo, con volúmenes extrañísimos para conseguir una sonoridad particular que buscaba este hombre. Flautas de 3 agujeros con materiales ya más modernos del tipo metacrilato, PVC. Se aprecia también en las incursiones que los músicos de hoy hacen con mezclas que parecen imposibles. Un cántaro hecho por Paco Pascual, el alfarero de Moveros, con Paulo Meiriños, que este músico portugués quería con los materiales de nuestra zona recrear esta especie de instrumento nigeriano, el udu. Con estos aparatos se grababa en el siglo pasado. Con impresoras 3D se construyen instrumentos hoy. Y todo unido mantiene viva la tradición de una música que une de nuevo a los dos vecinos de ambos lados de la raya. Nos vamos, les dejamos ahora con los deportes. Nosotros volvemos esta tarde a las 8:30. Feliz tarde.